Continuamos con la Escuela de los Anales y sus principales representantes. Hoy tenemos a Fernand Braudel, 1902 a 1985. Fernand Braudel, hay que ver algo primero, que es la formación académica y la carrera temprana. Él fue uno de los historiadores más influyentes del siglo XX y una figura central en la Escuela de los Anales. Entonces, a pesar de que él no es un fundador, pero sí impulsó a la Escuela de los Anales en la medida de que creó la concepción de la larga duración. Además, revolucionó el estudio de la historia, dejando de lado los eventos, las personas, y enfocándose en las estructuras sociales a lo largo del tiempo. Y aquí es importante ese concepto de largo tiempo, porque ya no se enfocó él en los eventos, en el 15 de septiembre de 1821, en el 16 de enero de 1992. No era el evento, sino que hacía el análisis de la larga duración y decir que una serie de eventos son el resultado de esa larga duración. Y esa larga duración es la sociedad moviéndose. Y entonces esa sociedad que se mueve es la que genera que se lleven a cabo una serie de eventos y una serie de elementos que a la postre se convierten en fechas importantes o en fechas históricas. Pero para Fernand Braudel no es la fecha lo importante, sino el saber que toda serie de eventos son el resultado de una larga duración. Entonces, con Fernand Braudel, él, ya como estamos hablando de otro tiempo, él estudió en la Escuela Normal Superior y ahí estudió Historia Económica y Social. Y ahí fue influenciado por estos elementos de la geografía, la sociología y las demás ciencias sociales. Y eso hizo que el enfoque historiográfico se impregnara con una nueva visión, esa visión de larga duración. Así es como ya en la década de los 30, Braudel comenzó a desarrollar un enfoque centrado en las estructuras históricas y en la larga duración. Y de nuevo, ya en la Universidad de París, donde habían dado clases Seinobus, Langlois, los máximos positivistas, pero también Bloch y Febre. Entonces, en esa Universidad de París, pues, obviamente, se vio influenciado por la Escuela de los Anales y generó ya esto que es la historia de las largas duraciones. Y entonces ahí lo que vemos es un concepto que hasta el día de hoy ya vamos a llegar, ya tenemos 90 años, entonces un concepto que es emblemático, porque la historia no solo se enfoca en los eventos rápidos y en decisiones políticas de los gobernantes, sino que se debe de ver según los procesos largos y profundos de las sociedades. Por lo tanto, de nuevo, no es la historia del evento, sino que es la larga duración. Podríamos decir las pandillas. Entonces,
Braudel diría, bueno, usted está viendo el estado de sección, pero la verdad que del estado de sección usted tiene que ver la, la larga duración. Podríamos irnos 30 años atrás con los primeros deportados que eran pandilleros. Podríamos irnos 40 años atrás con las zonas liberadas de la guerrilla, que es un concepto similar a, a las zonas que tenían los pandilleros. Bueno, podríamos hacer esa alusión. Y así sucesivamente. Podríamos irnos hasta la década de los 30 y decir la violencia sistemática. Podríamos hacer todo eso. Entonces, eso es la larga duración. Hay libros importantísimos en las obras de Fernand Braudel. Uno de los libros es El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, donde se fundamenta la larga duración, la historia estructural y la historia de los eventos. Y esos tres se convierten en los niveles temporales de la historia. De nuevo, en el libro de Fernand Braudel, que es El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época del Felipe II, Fernand Braudel presenta de manera teórica y ya aplicada en ese estudio de la historia del Mediterráneo los niveles temporales. Este nivel temporal, el primero es geohistórico, en la medida que es la larga duración, y la larga duración está influenciado por la geografía y cómo la geografía afecta a una zona determinada. Luego tenemos un segundo nivel que es la historia estructural, que está relacionado con las estructuras sociales y económicas que perduran durante siglos. Por ejemplo, los sistemas comerciales, las estructuras políticas y las jerarquías sociales. Y por último tenemos la historia de los eventos, que está ligado con los hechos que realizan las figuras históricas. El golpe de estado que se hace en un país es el evento. La historia estructural entonces lo que buscaría es analizar las estructuras políticas y militares y también sociales que favorecieron ese golpe de estado. Y la larga duración, que ya es la parte geográfica, nos diría que dado a hechos de la geografía social, favoreció un tipo de sociedad que está dentro de la historia estructural y que a la postre impactó en la ejecución de hechos y eventos por parte de figuras políticas o figuras históricas. Entonces, en este libro, la historia de en este libro, El Mediterráneo y el mundo mediterráneo, pues vemos eso, vemos cómo Fernand Braudel logra crear este concepto de las tres temporalidades, pero también lo aplica
Aquí, con Braudel, vamos a abordar la geohistoria y el determinismo geográfico. Braudel fue defensor de la geohistoria. ¿Por qué? Porque para él era ineludible el entorno físico, el clima, la geografía, los recursos naturales y cómo todos estos elementos naturales, geográficos, son los que crean las condiciones sociales. Y además, según Braudel, la geografía es inamovible en el análisis histórico, porque el ser humano es un ser que vive en un espacio geográfico. Por lo tanto, hay la temporalidad y la espacialidad. La temporalidad es el tiempo que usted quiere abordar un trabajo de investigación histórica y la espacialidad es el lugar geográfico que usted va a abordar. Entonces lo que vemos acá es cómo Fernand Braudel apostó y desarrolló estas ideas y cómo influenciaron a los historiadores. Es decir, actualmente ya, a pesar de que tenemos historiografías contemporáneas, pues es ineludible pensar en la historia sin tener en cuenta lo geográfico. Y entonces tenemos esta idea de que lo geográfico determina al individuo, pero no es que solo sea lo geográfico, sino que el ser humano está en este espacio geográfico, pero también el ser humano está con otros seres humanos. Por lo tanto, es importante analizar sus diferentes facetas. Y ahí es cuando vemos la aparición de la historia total. Porque la historia total es el análisis que nos va a permitir estudiar todos los aspectos de la sociedad, la economía, la cultura, la estructura política, la geografía, lo comercial. Entonces todos estos elementos son los que van a favorecer una historia total, porque ya no es el personaje, por ejemplo, el comandante desarrollando alguna acción militar, sino que es la sociedad que tiene una serie de problemas políticos, económicos y sociales, las cuales favorecen el surgimiento de algún personaje y ese personaje que surge es el que va a generar una serie de eventos particulares. Pero a la postre, ¿qué es lo importante? Lo importante es la totalidad. ¿Por qué? Porque es el estudio de toda la sociedad. ¿Por qué? Porque este es un sello de la Escuela de los Anales y es estudiar todos los aspectos de la vida humana. No hay que quedarse solo con los eventos políticos o con los personajes, sino que hay que abarcar a toda la sociedad, porque toda la sociedad es importante, porque al final un caudillo no es nada si no tiene un pueblo que lo siga. Y tenemos de nuevo el tiempo y los niveles temporales, donde vemos de nuevo la larga duración. Recordemos que la larga duración está influenciado por lo geográfico y esto geográfico es lo que genera también las estructuras socioeconómicas.
Luego tenemos la coyuntura, que son de mediana duración, que tienen que ver con ciclos económicos y con dinámicas de poder regional. Un ejemplo lo vamos a ver después de que analicemos también la historia de los eventos, los acontecimientos políticos y las acciones individuales que son efímeros. Y entonces estas temporalidades son las que forman el tiempo histórico. Y el tiempo histórico entonces para Braudel y la Escuela de los Anales está más allá de los eventos y los procesos a corto plazo, sino que el tiempo histórico es el largo plazo, que pueden ser siglos, o el corto plazo, que pueden ser eventos. Entonces veamos un ejemplo. ¿Qué elemento histórico podríamos construir sobre estas temporalidades? La larga duración, la mediana duración, la coyuntura y los eventos. ¿Qué podríamos ver? En México, por ejemplo, está la guerra contra el narcotráfico. Pero si nosotros vemos a los narcos, el narcotráfico existe desde la década de los 70 hasta la actualidad en México. Pero antes de que aparecieran los narcos, estaban los hacendados, los terratenientes, los caciques. Y estos eran dueños de lo que la gente hacía y vivía en los territorios que ellos dominaban. Y es la misma concepción que tienen los narcos. Es decir, usted va a Sinaloa, usted va a Juárez y a otros estados de México, y ahí el que tiene el poder no es el Estado federal, menos los municipios. Ahí los que tienen el poder son los carteles. Y si usted se va a los 1900 y a los 1870, usted va a ver que igual el Estado federal no tenía el poder de permanecer, pero sí existían caudillos, sí existían caciques, sí existían hacendados, que eran los que tenían el poder económico y eran los que movían la vida cotidiana de los individuos. Entonces, eso podríamos decir que es una larga duración. No que los caudillos y los caciques de 1870 fueran narcos, no, sino la estructura mental. Es decir, el concepto de que hay un señor y ese señor tiene el poder económico y al tener el poder económico tiene una serie de personas que forman un grupo paramilitar que le obedecen solo a él. Y esa estructura de un cacique en Guadalajara en 1902 es la misma estructura de la familia Beltrán Leiva, donde eran una familia que tenía un poder económico y que tenían la capacidad de tener un grupo paramilitar, y que en ambos casos ese cacique o este narco dominaban los territorios y el Estado federal no lograba entrar. Entonces eso es una larga duración. Entonces pensemos qué hechos históricos pueden entrar dentro de la larga duración en nuestro caso. Si vemos, Fernand Braudel fue un historiador económico y social. Por lo tanto, así como muchos académicos de diferentes zonas de Europa y América, pues fue influenciado por el marxismo. Así que no es que
Braudel fuera marxista, pero sí dentro de su estructura historiográfica tomó varios elementos. Por ejemplo, estos elementos económicos, sociales, la idea de una economía, las relaciones de poder entre los vasallos y los señores feudales. Estamos hablando ahí de lo que Marx mencionaba, las clases sociales, así que también se toma en cuenta eso. Y quizás la gran diferencia, y por lo tanto Fernand Braudel no puede ser considerado marxista, es porque los marxistas se enfocaban en los eventos políticos y en las decisiones individuales de los líderes, de los camaradas, de la lucha de clases, pero para él, de nuevo, no era eso lo importante, no era el hecho de decir el individuo, sino que era de decir la sociedad. Y para terminar, aquí tenemos las obras clave de Fernand Braudel. El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, importantísimo, un libro de cabecera. Aquí es donde él desarrolla los conceptos de historia de la larga duración y donde hace hincapié a la historia, a la geohistoria. También hay otro libro, La historia y las ciencias sociales, donde menciona la metodología histórica y el papel de la historia en la comprensión de las ciencias sociales. Y por último el libro La dinámica del capitalismo, en donde se explora la historia económica desde una perspectiva estructural y se enfoca en los aspectos del capitalismo global. Entonces, terminamos, quedamos hasta acá. Y de nuevo vemos que Fernand Braudel es importante mucho de la forma en que los docentes de historia, en el caso salvadoreño, van a desarrollar sus concepciones y van a explicar cómo se hacen los procesos históricos, es decir, cómo se aplica la teoría historiográfica ya en un análisis de un aspecto social del pasado, pues va a ser utilizando la propuesta de Fernand Braudel.